Hola, buenos días. Soy Yawiseta, ilustradora digital. Y primero de todo quiero agradecer la oportunidad de impartir este webinar sobre expresión artística en digital al Institut Barcelonès d'Art. Empiezo por presentarme. De nuevo, como ya he dicho, soy Yawiseta, soy ilustradora digital desde hace más de 3 años. Mi formación es sobre todo técnica, ya que estudié ingeniería civil, pero llevo toda mi vida, como quien dice, aprendiendo a dibujar y dibujando por mi cuenta. Hasta recientemente, que estaba ampliando mi formación con cursos de ilustración, diseño de personajes y técnicas de color digital, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, que hay por ahí mucho para aprender. No me quiero extender más con presentaciones ni introducciones, pero como todo necesitamos un contexto. Y a ver si me puedo hacer una breve introducción sobre el arte digital. El arte digital se refiere a toda expresión artística creada o exhibida usando tecnología digital. Esta expresión artística empezó y se desarrolló en la industria del cine, la televisión, la publicidad y más tarde ya se ha extrapolado a la industria de los videojuegos, edición de fotografía y ya impresiones 3D, realidades virtuales y todo lo que está por venir. Cuanto más se desarrolla y mejora la tecnología, más modalidades aparecen, por supuesto. Por ejemplo, cuando una tecnología de modelización 3D se desarrolla, podemos esculpir en digital sin necesidad de moldes, por poner un ejemplo muy pequeñito. No vamos a entrar mucho en detalles y además esta clase va a ser más sobre arte, sobre todo dibujo e ilustración. Así, por poner un momento en el tiempo, el arte digital como tal empezó en los años 50, con la primera computadora que mostró un vídeo en material gráfico en tiempo real. La primera expresión artística computarizada fue una animación creada por Charles Suri, denominada Colibrí, que vamos a ver ahora, y desde este momento y gracias al desarrollo constante de las tecnologías, el arte digital ahora tiene aplicaciones ilimitadas. Vamos a poner el vídeo del colibrí, del hummingbird, a ver si se puede ver. Esto estaba creado básicamente pues con diferentes fotogramas de, si no me equivoco, creo que se hicieron unos 30.000 fotogramas para poder animar esto por primera vez. Y fue pues la primera animación y una especie de revolución. Entonces, para entrar en materia, no quiero que aparezca en una X. En cuanto a material, se necesita tanto software como hardware. Para que nos pongamos un poquito en contexto, el hardware significa lo físico y tangible necesario para llevar a cabo nuestro trabajo, y el software serían las entrañas, el programa que contiene todas las herramientas para poder llevar a cabo el dibujo, y además las activamos utilizando el hardware, básicamente. Entonces, por poner un ejemplo que está al alcance de todos, todo el mundo conoce el Paint, que es el software por excelencia que se dedica al dibujo en todos los ordenadores Windows. Entonces digamos que el Paint sería el software que nos permite dibujar y el hardware en este caso sería el ordenador y el ratón, porque se suele dibujar con el ratón. Pero vamos, eso es como lo más básico y primitivo que existe. He puesto una lista, aquí una tabla de unos cuantos softwares de dibujo que se suelen utilizar bastante, con 4 comparativas importantes. El Paint, que ya lo hemos dicho, luego tenemos el Sketchbook Pro, el Photoshop, el Illustrator, el Fresco, el Procreate, Clip Studio, Paint, Krita. Tenemos un montón de software dedicado solo a dibujar, que básicamente lo que hace es, excepto el Illustrator, trabajar con píxeles. El Illustrator lo que trabaja es con vector, que eso básicamente es otro tipo de exportación. Entonces, aquí no quiero estar entrando en cada uno, pero básicamente yo me voy a centrar en el Procreate, que es el que utilizo ahora,
pero desde principiantes hasta avanzados. Se puede empezar con, por ejemplo, el Sketchbook Pro, que es el que yo empecé a utilizar porque encima es gratis y te proporciona muchísimas herramientas, está muy bien, está desarrollado por Autodesk. Luego está todo el paquete Adobe, que tiene programas para todo, pero los que más se utilizan para la ilustración sobre todo son el Photoshop, el Illustrator, que no fueron concebidos para ilustración, pero se utilizan y además tienen muy buen resultado. Y recientemente, después del Procreate, sacaron el Fresco, que es un programa que funciona por suscripción mensual, bastante caro para mi gusto, pero tiene el realismo de los pinceles, ya supera bastante más al Photoshop, que era su hermano, bueno, su hermano gemelo, así que, por decirlo así. Y quisieron pues intentar hacer un software mucho más para artistas. Pero como yo digo, yo lo que utilizo es el Procreate. El Clip Studio Paint es sobre todo es muy usado para los dibujantes de manga y de cómics. Aunque también es de pago y es un poquito más caro. Pero vamos, esto es solo por verlo por encima. En cuanto al hardware, lo que se utiliza para dibujar son las tabletas gráficas y las tablets. Entonces, la diferencia entre los dos es que las tabletas gráficas, además de que llevan muchísimo más tiempo en el mercado, están muy optimizadas para el dibujo digital. Es un complemento aparte que tienes que utilizar en el ordenador. Entonces, no es que tengan su software integrado, ni es que te puedas llevar la tableta gráfica contigo, sino que forman parte de tu estudio de trabajo. Requieren una conexión USB o Bluetooth por el ordenador, normalmente USB. Las hay con o sin pantalla, que lo que pasa es que con la pantalla tú puedes ver directamente lo que estás dibujando encima, y sin pantalla no lo puedes ver, sino que estás utilizando el lápiz y lo que tienes que ver es el dibujo en la pantalla. Esto lo que hace es que pierdes la sensación de realismo de estar dibujando de verdad encima de un papel. Y las tablets cada vez están entrando más en este mundo del arte digital y de la ilustración. La que más lleva con diferencia es el iPad, pero ahora están saliendo muchas muy optimizadas para eso. Para mi gusto se lleva la palma, en el sentido de que te la puedes llevar a cualquier sitio, es como un cuaderno de dibujo y tu lápiz, y no necesitas nada más. La sensación de realismo, luego hablaremos más del programa del Procreate, pero la sensación de realismo a la hora de dibujar encima de la tablet es espectacular, sobre todo porque además existen incluso protectores de pantalla que otorgan textura a la pantalla, y encima el lápiz no se desliza tanto, tiene cierta fricción, por lo que todavía es más realista. Además, en particular, las demás yo no he probado todas, ni mucho menos, pero muchas de ellas no necesitan un guante para dibujar, ya que los programas, sobre todo el Procreate, está ya pensado para que detecte una mano, detecte el puntero del lápiz y detecte una mano, por lo tanto no se emborrona el dibujo, cosa que es muy de agradecer. Entonces, me voy a centrar un poquito en la metodología que yo utilizo. Primero vamos a pasar por unos pros y unos contras del arte digital, que es lo que yo he visto que ofrece. Todo está basado en mi experiencia, por supuesto. Entonces, las ventajas que yo encuentro en el arte digital es que solo necesitas un dispositivo y un lápiz. Tienes miles de pinceles sin ocupar espacio, ni gastar dinero, ni tener que lavarlos, cosa que si eres un poquito desordenado como yo, pues agradeces bastante. Lo mismo pasa con los colores. Esto para mí es un gasto bastante importante que te ahorras. Al final tienes muchísimos colores a tu alcance, no tienes que mezclarlos, no tienes que estar comprándolos, no tienes que estar ensuciando paletas. Entiendo que esa es una de las partes de la gracia también, de alguna manera, del arte tradicional al óleo, que te manchas, te peleas con la pintura, pero a nivel práctico pues está muy bien. Puedes deshacer, que para mí eso es ya
ya me vale el arte digital solo por eso. No tienes que empezar de nuevo solo por un error, puedes hacer y deshacer 1000 veces, puedes estabilizar los trazos, cosa que te da un temblor en algún momento, puedes volver a hacer un arco, puedes estabilizarlo, puedes conseguir un trazo muy muy limpio. Se puede trabajar por capas, que esto lo vamos a ver después de las desventajas, y os lo voy a enseñar con un ejemplo muy, muy sencillito. Y luego tiene un montón de herramientas muy útiles, tales como la simetría, la duplicación, puedes seleccionar partes y trabajar solo con ellas, puedes crear capas que solo pinten encima de la capa que estás utilizando de referencia, puedes hacer un montón de cosas que la verdad te ahorran muchísimo tiempo y te dan muchísima facilidad, a la hora de acabar un dibujo, de la rapidez o los acabados. Entonces, podría decir muchas más ventajas, pero tampoco es plan. En cuanto a las desventajas del arte digital, para mí lo que yo he ido viendo es que de alguna manera el arte tradicional siempre va a estar mejor considerado que el digital. Por eso, por lo que he dicho antes, tiene más vida dentro, te has peleado mucho más. También el hecho de que solo lo puedas hacer de manera física le da un toque extra. Además, el hecho de que no puedas arreglar tan fácilmente las cosas, los errores y tal, lo torna muchísimo más único, además de que es mucho más difícilmente reproducible que el arte digital. Lleva ese esfuerzo adicional que se nota en la pintura final, que una ilustración digital o una pintura digital no lleva. Entonces, las ventajas que ofrece dibujar en digital promueven el pensamiento generalizado de que el que dibuja es el ordenador, cosa que no es así, es un mito, pero sí que es verdad que te da demasiadas facilidades como para que compita en ese aspecto. Y además es verdad que una vez compartido en las redes o donde sea, al ser un archivo digital es muy fácil de robar, copiar o utilizar sin tu permiso. Por eso ahora hay que poner marcas de agua o poner muy claramente que va a estar penalizado, además de que tampoco es tan fácilmente probable que eso, pues que no lo han comprado o cualquier cosa. Entonces, os voy a explicar un poquito cómo funcionan las capas. Y de alguna manera es como si hubiese muchísimas hojas de papel transparente una encima de la otra. Y en cada una puedes dibujar sobre lo que ya ves debajo sin afectar a la anterior. Tiene una facilidad adicional, que es que puedes ajustar la opacidad de las capas, es decir, no es que simplemente puedes dibujar encima sin que afectes a la capa de debajo, sino que la capa de debajo la puedes hacer más clarita para que tú trabajes con todavía más facilidad, para que no se crucen líneas ni nada por el estilo. Ya veréis lo que es ahora. Entonces, puedes utilizar una capa por área de color a la hora de poner color a un dibujo. Puedes separar en cada capa, pues en una la piel, en la otra la ropa, pues si estás utilizando el mismo color para varias áreas también y luego quieres hacer un tratamiento de color encima, también lo puedes separar por capas, no afecta a todo lo demás. Entonces, a la hora de añadir las sombras, las luces, los detalles y los acabados, te puedes enfocar solo en ese área sin afectar al resto. Lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces, como he dicho, esto sería el dibujo de ejemplo. Yo lo que he hecho ha sido poner un círculo rojo en una capa y un círculo rosa en otra capa. Esto es que como está por debajo, el círculo rojo, todo lo que vaya por encima superpone a todo lo que vaya por debajo, ¿vale? De este modo, por eso el círculo rosa tapa al círculo rojo. Entonces, el programa me da la opción de que yo puedo deshabilitar, o sea, ocultar capas. Si yo oculto la capa rosa,
desaparece el círculo rosa, y si oculto el círculo rojo, desaparece el círculo rojo. Entonces, a lo que me refería con lo de las sombras, si yo ahora creo encima una capa más, lo que va a pasar es que yo, si por ejemplo pongo la goma, que es esta herramienta de aquí, y borro por encima, no afecto a nada. Sin embargo, si con el pincel yo lo que hago es escoger un pincel cualquiera, que tenemos millones y millones en la galería, entonces si yo ahora dibujo por aquí encima, lo que hago es dibujar por encima del rojo y por encima del rosa. Y si cojo la goma, solo, como sigo en esta capa, solo borraré el círculo azul. Y si selecciono el círculo rosa, solo borraré el círculo rosa y no afectaré a nada de lo demás. ¿Vale? El concepto es bien sencillo. Entonces, con lo que me refería con respecto a las sombras, es que tú puedes crear capas encima. Yo ahora, por ejemplo, si quiero sombrear el círculo rojo, yo puedo crear una capa encima del círculo rojo y configurarla como máscara de recorte. Esto lo que hace es que lo que yo vaya a pintar encima no se va a salir de todo el área pintada por el círculo rojo. Esto quiere decir que si yo cojo el color naranja y ahora pinto encima del círculo rojo, si pinto por fuera del círculo rojo, no me va a salir ningún color, porque lo que hago es que he recortado esa zona y lo único que me sirve es esa zona para colorear. Esto yo lo utilizo mucho para hacer sombras, como yo seleccionando el mismo color tengo la opción de multiplicar ese color por encima del área de color seleccionada. Por lo tanto, yo con el mismo color seleccionado, con una opción de multiplicar, lo que hago es que sin salirme del área del círculo, cosa que me ayuda muchísimo, yo puedo dibujar un color más subido para hacer sombras en un sitio dado. De la misma manera lo puedo hacer con luces. Lo haremos en el círculo rosa, lo vuelvo a convertir en máscara de recorte y con el mismo color que selecciono yo le pongo la opción de trama, que podría ser de aclarar o de trama, para poder hacer luces. Entonces yo a la que pinto por encima, ahora no me deja porque no sabrá... A la que pinto por encima me lo pinta con un color muchísimo más clarito y puedo hacer luces. Entonces, esto si lo quieres hacer de una manera ortodoxa, lo de las luces y multiplicar, lo típico de lo oscureces el color o aclaras el color, pero luego depende ya de la técnica de luces o del acabado que le quieras dar a tu ilustración, pues ya puedes utilizar luces con otro tipo de colores, entonces ya le dotas de personalidad, pero digamos que esto es lo básico. Con lo que me refería con lo de la opacidad, quiere decir que yo a cada una de las capas les puedo dar la opacidad que yo quiera. Es decir, lo puedo bajar de opacidad por si acaso yo lo quisiese utilizar de capa de referencia para dibujar algo encima y que no me molesten las líneas, un tono tan fuerte o tan saturado o líneas negras. Yo puedo bajar la opacidad para que todavía lo esté viendo, y en las capas de encima yo puedo dibujar cualquier otra cosa, teniendo esta de referencia. Vamos a volver a la presentación, aquí lo tengo, y quería hablar de mi proceso creativo. Todo esto es mi experiencia personal y el proceso que he ido creando a través de los años, y el que a día de hoy tengo bastante estructurado para hacer casi todas mis ilustraciones. Eso no quita que aprenda cosas nuevas, cambie en algún momento, pero suelen ser los pasos que siempre hago. Entonces digamos que en el momento en el que a mí me aparece una primera idea, mi proceso creativo, tengo una idea que ya puede ser un tema, una referencia, una época, un color,
incluso un conjunto de fotografías o incluso algún encargo que me pueda llegar, que es una fotografía de una sola persona. Lo que hago es realizar una búsqueda, cojo modelos, cojo paletas de colores, estilos, ejemplos, pienso diferentes poses que puedo utilizar, o cómo quedaría mejor, peor, cómo tendría más personalidad la ilustración, etc. Y lo que hago es que me creo una proyección mental, es decir, cojo todo lo que he buscado y lo estructuro en mi mente. Así tengo una primera composición del dibujo terminado. Esto, por supuesto, va a cambiar. Hay veces que no, obviamente, pero esto va a ir cambiando durante todo el proceso creativo y muchas veces me ha pasado que ya una vez empezado algo, cambio por completo la idea y vuelta a empezar. Pero digamos que en el momento en el que tengo la proyección en mi cabeza, que digo, lo voy a hacer así, lo que hago es paso a la práctica. En la práctica está redondeado porque vamos a centrarnos en la diapositiva siguiente, en el paso a paso muchísimo más práctico de que en mi proceso creativo número 2, vamos a decirlo así. Entonces, ahí hay una flecha hacia abajo que se llama cambio de idea. ¿Por qué? Porque, como ya he dicho, una vez te has proyectado todo, influye muchísimo el cuántos días llevas con la idea, si en un momento te has atascado con alguna pose, una mano, un ojo, lo que sea. Eso implica un cambio de idea y vuelves a tener una nueva idea que implica una nueva búsqueda y te haces una nueva proyección en la cabeza. Entonces, esto empieza como un proceso iterativo hasta que terminas la ilustración entera. Cuando ya lo finalizas, le has dado todos los acabados y toda tu personalidad, lo que haces es criticarte a ti mismo, que este es tu momento de autopercepción. Cuando ya te has criticado todo y más, que no hace falta que ser muy crítico con uno mismo ni muy duro con uno mismo, porque al final tú vas a ser tu peor cliente, por decirlo así. Llega el momento y esto es lo que hacemos casi todos los ilustradores digitales hoy en día, de compartirlo en redes, que esto significa empezar un nuevo proceso de preparar contenido necesario para compartir tu dibujo. No es simplemente coger y subirlo, porque tienes que preparar un texto, tienes que preparar una presentación, incluso portadas a veces y cierto contenido adicional. No se queda ahí el trabajo, si quieres llegar a más personas. Pero bueno, esto es otro tema, básicamente. Me voy a centrar en la parte práctica, que así como pasando un poco por encima, yo tengo 6 pasos muy marcados en cada ilustración que hago. El primero suele ser un esbozo en sucio, luego paso a la línea, luego le pongo los colores bases, sombra, luces y acabado con detalles, ¿vale? Hay pasos intermedios entre unos y otros, algunas veces depende de lo inspirado que te hayas levantado ese día, o el trazo que tengas hoy, o lo que sea. Entonces, empezamos con un esbozo en sucio. Básicamente estos son líneas gruesas y formas básicas de referencia para mi dibujo, y he puesto un ejemplo visual que aquí podéis ver. Las líneas, destaco mucho la línea de acción, que es básicamente la dirección y el movimiento principal que va a tener el personaje. Y luego las líneas de referencia, que lo que me van a dictar me van a construir el esqueleto de la ilustración, que muchas veces pues son eso, líneas simples y círculos, como veis en rojo, que me estructuran de una primera manera, de una manera muy sucia y muy gruesa, el esqueleto del personaje. Esto suele ser la primera parte del esbozo en sucio. Luego ya más o menos te montas una idea general de qué forma también va a tener el pelo, quizá hasta nada.
pinceladas muy, muy gruesas de lo que va a ser la ilustración final. Entonces, el grado de detalle en este esbozo en sucio varía según la ilustración, así que no tengo norma para eso. Hay veces que es muy poco detallado, por lo que añado un paso extra, y es este que está más en clarito, que es el segundo esbozo, por eso pongo que es opcional, donde metes unos detalles aún en el esbozo en sucio. Una vez ya has hecho todo el esbozo y ya tienes bastante claro que ahí normalmente durante el momento del esbozo o el segundo esbozo es cuando vas cambiando o añadiendo ideas y vuelves a hacer el proceso iterativo del que hemos hablado antes, en ese momento es en el que haces todos los cambios, decides la pose final y entonces ya pasas a la parte de la línea, que para mí es el paso 2. Entonces ahí lo que decides es con qué color vas a hacer la línea de fuera del personaje, y lo que vas haciendo es limpiando el esbozo. Pues si hay ropa, creas los detalles de los pliegues, que normalmente no lo haces, defines una expresión de la cara, si añades cabellos adicionales, cosas de estas. Entonces, con la línea se queda el dibujo, la línea de fuera, básicamente, del dibujo, bien detallada, se ve todo lo que quieres poner al final, y además ya te empiezas a hacer una imagen de cómo va a quedar, de cómo vas a colocar las sombras, de dónde va a venir la luz. Aquí empiezas a visualizarlo. El siguiente paso que yo hago es los colores base. En este caso, yo normalmente suelo tener definida la paleta de colores, que yo trabajo mucho con colores muy, muy cálidos, pero luego puedes ir decidiéndolo sobre la marcha y muchas veces el dibujo te habla. Entonces yo lo que hago aquí en la parte de colores base es separar por áreas de colores, como os he explicado. Suelo poner una cosa en cada capa. Luego os lo enseño con un ejemplo rápido y luego al final con el vídeo os explicaré a lo que me refiero con esto. Cuando ya he decidido los colores base, les creo una capa adicional por encima y les pongo las sombras. Y yo en este paso les suelo añadir un poquito de textura, porque me gusta que la textura tenga un tono más oscuro que el propio color, entonces aprovecho, cambio de pincel y le añado también un poquito de textura. Hago exactamente lo mismo con las luces, que es el penúltimo paso, y luego el acabado y los detalles, que ya son donde defines la personalidad de la ilustración, donde le añades un estilo ya personal. Entonces, vamos a ver esto paso a paso con una ilustración que ya tengo hecha. Lo que os decía con lo del paso 1 del esbozo en sucio, como veis aquí son líneas muy gordas, ni siquiera tiene expresión, no tiene absolutamente nada, el pelo no tiene ningún tipo de mechón, no tiene ningún tipo de vida, pero más o menos me he hecho la estructura final de cómo quedará la ilustración, entonces incluido el fondo. Yo suelo hacer los esbozos con un color más claro o incluso con un color más saturado, siempre intentando diferir del negro o el gris, que es lo que utilizo para hacer la línea final, porque luego, como podéis ver en el paso 2, cuando ya dibujo la línea, que aquí he utilizado el negro, además me gusta así darle ir cambiando de presión en el lápiz, que esto los lápices digitales lo reproducen, detectan la presión con la que estás dibujando y te hace un trazo más gordo o un trazo más fino e incluso menos opaco según lo estás pasando. Entonces, he utilizado el esbozo en sucio del paso 1 y le he bajado la opacidad para que así se ve una capa muchísimo más clarita y yo puedo dibujar encima en negro con muchísima facilidad y sin que se me confunda absolutamente nada. Entonces, en el paso 3, como veis, están los colores base. Ahí ya no veis la línea negra, ¿por qué? Porque he utilizado un efecto del Procreate, del software, que se llama superponer, y lo que hace es que superpone el color en función del que tiene debajo.
Entonces yo esto lo utilizo mucho porque así no tengo que ir cambiando ni eligiendo colores nuevos para hacer el contorno de cada una de las piezas de color. Le da un toque más menos de cómic, porque digamos que las ilustraciones que se quedan con el borde negro tienen mucho aspecto de cómic, pero como veis siguen estando las líneas, no están borradas, no están terminadas, porque si veis ahí donde detrás de las plantas, detrás de las espigas, sigue estando la línea seguida del brazo. A mí todo esto me ayuda para poder delinear las partes de color sin problemas. Entonces, yo para esto lo que he hecho ha sido hacer una capa entera para toda la piel, es decir, cara, tripa, brazos. Luego otra capa entera para la ropa, que veis es el mismo color. Otra capa entera para las joyas, que son todas así amarillas. Otra para el pelo, etc, etc. Y así voy dibujando cada una de las áreas de color. ¿Por qué? Porque luego mi estructura mental lo que hago es, me imagino las sombras para cada área y las puedo trabajar fácilmente en el paso 4, que es donde veis las sombras y las texturas. Esto he podido poner área por área todas las sombras que tocan en cada sitio. Y aquí es donde se ve, al menos a mi manera, sin estar terminada la ilustración, aquí ya se ve un cambio muy gordo en lo que es la imagen completa de la ilustración, porque ya tiene un poco más de vida. Aquí también he añadido textura, que básicamente no me limito a hacer las sombras solo de los pliegues, lo que sea, sino que cojo quizá... Voy experimentando muchas veces, cojo pinceles más gordos o granulados o algo así, depende del aire que le quiera dar a la ilustración final. Aquí vemos los dos últimos pasos, que el paso 5 es en las luces y los destellos, en el que opero exactamente igual que con las sombras. Le empiezo a dar mucha más vida, una sensación de 3D a la ilustración. Y por último hago los acabados, que suelen ser pues eso, los brillos de las joyas, si es que hay. Suelo meterle eso, cabellos adicionales, detalles que se me hayan podido pasar en algún momento. Y suelo bajar también la opacidad de la línea que os he comentado, la línea negra. Suelo bajar un poquito la opacidad porque me gusta mucho el acabado ese sin línea. Y luego, si le quiero añadir quiero acentuar algunas de las líneas, algunos de los detalles, vuelvo a crear otra capa encima y le pongo el detalle final. Entonces, os voy a hablar del Procreate un poquito, que lo he estado mencionando todo el rato, pero para mí es el mejor programa de dibujo que existe. Además de que tiene muchas ventajas, o sea, no muchas ventajas, tiene muchísimas ventajas. Entonces, entre ellas es que es un programa, un software que no tienes que pagar mensualmente, no está sujeto a suscripción mensual, cosa que se agradece, porque solo tienes que pagar 11 euros una vez. Perdón. Entonces, está especialmente creado Dibujar, por lo que se crea una experiencia de dibujo 100% real. Esto ya lo he explicado, es el tiempo de respuesta, que es otra de las ventajas, entre la pantalla y el lápiz es prácticamente cero, con lo que tú sientes que estás dibujando encima de la pantalla. Está muy, muy logrado. Todas las herramientas, la cantidad de pinceles que hay, que son muy texturizados, muy realistas. Si tienes pinceles de pintura o de acuarela, depende del grado de agua que tenga ese pincel, se necesita más o menos pasadas para lograr el efecto. O sea, se pueden conseguir efectos muy, muy, muy reales con todas las características que ofrece el Procreate. Además de que si se te quedan cortos los que hay, se pueden comprar más por internet. Hay gente que se dedica a hacer packs de pinceles muy, 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 muy realistas y muy, muy buenos. El Procreate puede hacer pequeñas animaciones, puedes crear pequeñas animaciones
por capas, o sea, va por fotogramas y las puedes exportar en GIF. No es el programa para animar, pero para hacer cosas sencillas y vistosas también puedes animarlo. Exporta en diversos formatos, como puede ser PNG, JPG, GIF, en PSD, que son los del Photoshop, TIFF. Puedes crear lienzos con muchísima resolución para cualquier aplicación. Está genial, la verdad. Crea vídeos en cámara rápida de las ilustraciones, cosa que para los que compartimos en redes sociales nos viene muy bien, y además vamos a utilizar una de estas exportaciones para enseñaros en vivo todo el proceso de la creación de mis ilustraciones. Y en la última versión puedes pintar y diseñar sobre modelos 3D ya hechos. No crea los modelos 3D como tal, pero tú puedes pintar encima. Y muchísimas cosas más que bueno, hay cursos de meses de Procreate para aprender todas los atajos, las ventajas y todas las triquiñuelas que el Procreate tiene. ¿Por qué no elegiría yo Procreate? Básicamente es porque necesitas un iPad y, como muchos ya sabéis, es carísimo, extremadamente caro. De cuanta mejor más capacidad y más potente sea el iPad, mejor, pero muchísimo más caro. También, por supuesto, necesitas un lápiz de Apple, no te vale cualquier lápiz, y como cualquier cosa que hace Apple, pues también es muy caro, por lo que al final te dejas una buena pasta inicial en todo el setup, por decirlo así. Algunas herramientas requieren atajos y esas se tienen que aprender. Hay atajos que no son intuitivos, como utilizar los 3 dedos en la pantalla, y algunos tipos de atajitos del teclado o de la tablet que no son intuitivos y se tienen que aprender. Pero por todo lo demás, la verdad es que es un gran programa, muy potente, y lo único también no exporta en vector, o sea, no trabaja con vectores, cosa que sí tenemos que hacer para logos y todo esto. Es mucho más enfocado a la ilustración, no quizá tanto para dibujo vectorial. Vamos a ver todo esto con un ejemplo práctico, y como estamos haciendo como estamos en el Institut Barcelonès d'Art y estamos haciendo el curso de reinterpretación de movimientos artísticos, yo he elegido esta obra, El nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli. Entonces, por poneros un poquito en contexto, yo he hecho una ilustración de una sirena inspirada en el nacimiento de Venus, porque cuando te metes ya en el mundo de la ilustración hay ciertas corrientes que también es bueno seguir. Dime. No sé. Ciertos movimientos que son tendencia, a los que te puedes ir adscribiendo. Entonces, uno de los dibujantes por excelencia de Disney creó hace muchísimos años un movimiento llamado Mermaid, que es un juego de palabras para decir mayo, sirena y mayo. Por lo tanto, no os extrañe ver que en el mundo de la ilustración el mes de mayo se llena de sirenas por todas partes. Entonces me tocó estar bajo el tema sirena y bajo otro tema que era clásico. Entonces pues yo elegí el nacimiento de Venus. Y lo vamos a ver con un vídeo, el paso a paso de mi ilustración. Os voy a ir explicando por encima sobre el vídeo lo que he ido haciendo. Bueno, esto, como os he dicho, es la exportación a cámara rápida del Procreate. Entonces, utilizo un trazo gordo, utilizo uno de los pinceles de esbozo, le pongo bien de grosor, elijo un color bastante más dulce que el negro y hago la estructura general. Entonces, en otra capa, ya bajando la opacidad,
lo que hago es lo que hago es definir la línea en negro. Entonces esto es, para mí en esta ilustración en particular este segundo paso fue un segundo esbozo, porque para mí el primero se quedó demasiado general y necesitaba meterle un poquito más de detalle, pero sin terminar la ilustración del todo. Entonces aquí lo que estoy haciendo es ya definir la estructura general. Veis que para hacer la cola de la princesa sigo basándome en la forma de la pierna, no sé qué. Borro, vuelvo a dibujar por encima, creo capas por encima para borrar lo que hay debajo y no equivocarme. Quiero decir, aquí es momento de ya experimentar, estructurar todo el dibujo. Entonces, suele ser aquí también defino todo lo que viene siendo los pliegues del pelo, cómo va a quedar, y luego al final sí que es verdad que añado un poquito más, pero en principio, como veis, sí, hay líneas que todavía se superponen, las líneas de referencia de la cara siguen estando dibujadas, todo. Entonces ahora creo una tercera capa por encima, he bajado la opacidad de la segunda y ahora ya me quedo con la línea que va a ser la definitiva. Puedo añadir pequeños detallitos que el pincel ya es menos grueso. Le meto muchísimo más volumen y vida a lo que viene siendo los pliegues, los pelos, las líneas de los cuerpos, etc. Y me esmero mucho más en cada uno de los trazos. Como os he dicho, como hay estabilización de línea, todas las ondas del pelo las puedes trabajar muy bien, se quedan muy, muy limpias y muy definidas. Gracias a todo esto. Lo mismo pasa con la concha, se queda muy definido y muy perfecto. Entonces ahora es cuando le empiezo a poner el color. Bajo la opacidad de todo para que no me moleste, porque entonces no puedo ver por dónde estoy haciendo la línea por dentro, porque esto va a quedar por detrás de la propia línea. Y como os he dicho, empiezo a separar por áreas de color. En este caso, toda la parte del pelo que iba por detrás de la chica la he puesto en una capa, y las que van por detrás de la chica, por detrás de la piel, la he puesto en una capa. Y luego la parte del pelo que va por delante de la piel, en este caso va a tapar un poquito de cara, la he puesto en una capa que irá por encima de la propia piel. Y entonces pinto con el pincel que se elija, eso ya es a elección propia. Todos sin salirse, obvio, todas las partes implicadas. Entonces, en una capa que va a ir por encima de la del pelo de detrás y por debajo de la de los mechones de delante, es donde estoy aquí delineando la piel, que va a ser la cara y el cuerpo. Elijo otro color, en la ruedecita del color elijo otro color y lo pinto así. Es muy rápido pintar con esto. ¿Por qué? Porque una vez delineas la parte de fuera, tú tienes la opción de rellenar toda la parte que está pintada con el mismo color. Entonces eso es una maravilla. Depende del pincel que elijas, tienes que volver a darle un repaso, porque igual se quedan los bordes un poquito mal, pero quitando eso. Ahora en capas más, la cola ya la he pintado, en capas un poquito más, capas más por encima de la cara, lo siento, de la piel. Lo que hago es defino los ojos, defino la boca, defino las cejas. Las pestañas las suelo definir en la capa de arriba del todo, porque haya o no pelo por encima, me gusta que se vean las pestañas. Y ahora empiezo a sombrear cada una de las partes. Como veis, elijo el color que le toca, pongo las sombras por encima. Sí, he elegido un efecto un poquito más como de pintura diluida, porque así de esta manera yo, según la presión que le pongo al pincel, me pinta más opaco o menos. Me gusta mucho el efecto que da. Entonces, con otros tonos de color, como puedo elegir otras cosas. Si le hubiese querido dar un toque lila, por ejemplo, a la concha, por decirlo así, hubiese podido pintar por encima de ese color, y hay encima otra herramienta que se llama difuminar, representada con un dedito.
Tú pasas por encima y entonces puedes difuminar todos, puedes ir mezclando todo lo pintado para que no queden líneas tan marcadas. Entonces, para el pelo sí que me gusta, por ejemplo, poner líneas mucho más definidas para que se vea bien el volumen entre los mechones. Todo en este caso, en esta ilustración, todo me he referido al mismo color de abajo. La textura, lo que me refería con lo de la textura, viene a ser lo que vais a ver, lo que estáis viendo ahora, que tiene un efecto granulado. Le pongo el sonrojo de las mejillas, por ejemplo, con un pincel granulado. Lo mismo estoy haciendo ahora con las luces. Ya he pasado a la parte de iluminar. Le quería dar así un toque como brillante de glitter a la concha. Por debajo utilicé otro pincel texturizado para poder hacer eso. Y para el pelo, pues me fijo bien en las ondas que hacen más curva convexa, si no me equivoco, para poner las luces ahí, y en la cóncava para las sombras. Entonces, bueno, esto básicamente que estáis viendo es todo el proceso que tuve que crear para hacer un tutorial en mi página de Patreon para enseñar los pinceles que ya utilizo para los usuarios ya de Procreate. Entonces creé un recurso adicional, y luego a la hora de hacer esto, por ejemplo, fue una nueva idea que surgió. O sea, la sirenita estaba terminada. Esto fue una nueva idea que surgió al final. O sea, volví a hacer un proceso iterativo con una nueva idea, y entonces creé una especie de corona de laurel para darle el acabado al dibujo, básicamente. Entonces, así quedaba el dibujo final. No tiene más secreto que eso. Le añadía las decoraciones, y luego al final también me gusta mucho porque tienes también recursos por internet que puedes coger de texturas de papel, o incluso de óleo, o de lienzos, o de madera, o de unas texturas que puedes poner por encima, que le pueden dar un efecto extra a tu ilustración. De esta manera me quiero parar un momento en lo que estaba hablando de las texturas y pinceles. Yo suelo utilizar básicamente este tipo de estos tres. Lo que pasa es que luego es verdad que con la cantidad de pinceles que se te ofrece, luego al final cada ilustrador suele quedarse en sus 3-4 pinceles, como cualquier artista que tiene sus preferencias. Pero yo suelo utilizar para esbozar los lápices. Muchas otras veces... no he puesto esto en grande para que lo podáis ver. Muchas veces me quedo en el propio lápiz para la delineación también, porque me gusta muchísimo cómo termina el acabado del lápiz, porque me gusta el efecto ese de dibujo sin terminar, incluso sombrear a lápiz. Entonces, para que podáis ver, estos son 4 tipos distintos de lápices, pero hay 1000. Estos son los que más utilizo, pero como veis tienen texturas distintos. Unos son más gruesos, otros son más espaciados, lo que sea, depende como la cantidad de lápices que hay en la vida real también. Luego para delinear también me gusta muchísimo utilizar las tintas, que como veis también tenéis tintas para aburrir. De efectos. Hay tinta que parece de boli desgastado, tinta que parece de boli roto incluso, tinta seca, tinta muy mojada, tintas para todos los gustos y colores. Y luego para la texturización pues he puesto 3 ejemplos. Uno de acuarelas, que como podéis ver se ve la opacidad encima. O sea, si pintas haces un trazo, pintas otro trazo encima, se pone más opaca la parte que coincide. Luego tenéis carboncillos, que puede ser para hacer sombras o para hacer alguna otra textura de alguna ropa o algo así. Y luego aerógrafos, por ejemplo, que sería como las pinturas en spray. Se centra mucho en la parte del centro y luego difumina más las partes de fuera.
Entonces, de esta manera se puede comenzar como algo como la imagen de la izquierda, que son líneas así mal hechas, una especie de visión general de que, porque fijaos que ni siquiera tiene la mano izquierda, o sea, está ahí como si no estuviese tan bien. La cara no tiene nada definido porque al final me vine arriba con los círculos, no se ve nada, pero vamos, sé dónde está la cara. Añadiendo capas, detalles, color, textura, acabas teniendo este tipo de ilustración con muchísimo más movimiento, muchísima más personalidad, muchísima más vida. Entonces, con esto yo termino. Vuelvo a dar las gracias al Reial Cercle Artístic y al Institut Barcelonès d'Art. Muchas gracias por escucharme. Si tenéis cualquier pregunta, pues ya está, simplemente contactad conmigo. Os dejo aquí mis redes sociales, mi contacto, si queréis hacer colaboraciones, si queréis preguntar algo más, si queréis ver qué más contenido hay en Patreon. Yo suelo hacer tutoriales sobre cómo desarrollo mi estilo, cómo dibujo esto, lo otro, cómo pasos a pasos de mis ilustraciones. Estoy muy activa por ahí porque al final el panorama actual pues lo requiere. Pero nada, estoy abierta a colaboraciones, a escuchar, a responder preguntas y a que todo el mundo aprenda de mi experiencia, que no soy ninguna experta, pero en todo lo que pueda ayudar seréis bienvenidos, obviamente. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.